agrícola muy mal, golpeado. El sector comercial lo hemos venido destacando, el año pasado sacó la casta por el país en términos de una movilidad económica, pero encontramos pues un escenario que empieza a debilitarse, ¿no? El tipo de cambio lo está permeando y los registros así lo indican, y pues el sector manufacturero golpeadísimo a nivel nacional, ¿no? Ahora vamos a la nota del Fondo Monetario Internacional que le señalaba. El fondo hace una revisión semestral sobre las economías del mundo y, bueno, pues incluye a México, obviamente. Plantea que para enfrentar la brecha del Producto Interno Bruto y apuntalar la posición externa de México, debe trabajar más en materia fiscal y monetaria. Ya la agencia calificadora Fitch está señalando que hay un debilitamiento en México, ¿no? O sea, ya lo están demarcando con la posibilidad de apuntalar bajas en los indicadores de calificación, lo cual encarece nuestro crédito, lo cual nos pues provoca más conflictos fiscales, obviamente, ¿no? Y sobre todo en la perspectiva de gasto, ¿no?, del gobierno. México debería de trabajar énfasis marcado según este análisis, no porque haya un deterioro en una perspectiva de que ya hay un daño económico, de que ya hay un golpe pues tajante, sino porque empieza poco a poco a limitarse las posibilidades para poder desarrollar el trabajo para resolverlo, ¿no? Hay, por ejemplo, daño en los activos internacionales, como son las reservas internacionales. Entonces, dado ese escenario, dice el fondo, bueno, vamos levantando la mano a ver, México, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Señalan que hay una alta proporción de activos públicos en poder del extranjero. Esto lo comentamos hace unas semanas con respecto a la depreciación cambiaria. Veíamos cómo habían indicadores que señalaban que hace 2 años y medio, se calculaba por el Instituto Internacional de Finanzas que los extranjeros tenían una tenencia del 60% de los activos públicos del mercado, o sea, los CETES y todo este tipo de temas, ¿no? Recordemos que ya no estamos trabajando tanto sobre deuda externa en México, sino que ya hay una confianza en nuestra macroeconomía y en nuestro gobierno respecto a las últimas décadas de haber controlado la perspectiva de lo que es deuda externa, y entonces se le da la confianza de deuda interna y se le da grado de calificación y diferentes temas, ¿no?, como los de Fitch y Standard & Poor's, entre otros. Bueno, ¿qué es lo que dice en concreto el fondo? Hay una alta proporción de activos públicos en poder extranjeros, incluso después de 2 años de caída constante de esas tenencias, y que hoy en día se calculan en 34%, dice el fondo y dice el International Financial Institute que todavía esto sigue siendo oneroso y riesgoso para México. Énfasis marcado porque hay una deuda soberana que, si bien es en moneda local y reduce la exposición a las finanzas públicas, la presencia de estos inversionistas no residentes deja expuesto a una reversa de capitales, como lo hemos vivido, ¿no? O sea, es un anuncio que alguien podría decir, oye, pues me lo hubieras dicho hace 2 años. No, o sea, está bien reiterarlo, porque el que tengamos ese 34% de CETES en manos de extranjeros puede llevarnos a un escenario en donde, si hay otro escenario de volatilidad grave, vamos, vuelven a salirse y nos vuelven a golpear de manera muy fuerte en tipo de cambio. Hacienda reporta, por otro lado, que la deuda interna pasó de 22 puntos del PIB en 2010 a 29.9 puntos en 2015. O sea, cada vez para cumplimentar nuestras obligaciones como nación, nuestro gobierno se endeuda más, ya no tanto hacia el extranjero, que sí hay un dejo que provocó una movilidad negativa Enrique Peña Nieto en 2014 y una ligera Felipe Calderón en 2009. Pero lo cierto es que no es el tema realmente grave el de la deuda externa, lo es el de la deuda interna, y estar viendo cómo nuestro país cada vez nos endeudamos más, y sí, el mercado nos acepta bonos a 100 años, y tenemos ventas de CETES y son muy bien aceptados y demás, pero la teneduría de estos bonos en manos extranjeras, por una parte, ha hecho ver que México es un país al cual se le puede confiar, pero por otra parte, posiciona al país en riesgo, ¿no? O sea, en manos de quién está el 30% de nuestra deuda soberana interna, de extranjeros, y esos extranjeros pues no lo tienen por fidelidad, la tienen porque hay rentabilidad, y en el momento en que vean riesgos que no va a poder en su perspectiva controlar México, pues obviamente el escenario se puede poner complicado en materia, por ejemplo, cambiaria y en muchos otros aspectos de la economía mexicana, porque además, ¿quién se terminaría quedando con esos bonos, no? O con esos CETES? O sea, si se posicionan en una perspectiva
de caída en los precios, bueno, pues olvídese, puede ser un escenario terrible, crítico, ¿no? Ya ahora en una perspectiva soberana, que incluso no es un escenario que habíamos visto desde 1995, ¿no? Donde tenemos los problemas soberanos en deuda y en conflicto económico, en reservas internacionales y demás. Pero el tema precisamente se va vinculado a reservas internacionales. Ahorita se las comentaba en 170,000 millones de dólares. Bueno, ¿qué puede hacer un país ante una exposición de volatilidad extranjera? Banco de México en este año subió 3 veces su tasa de fondeo y eso implica encarecer el encarecer el dinero en México y ralentizar, por ejemplo, la actividad económica de las empresas que pudieran endeudarse e invertir en inversión fija y generar empleos. Pero bueno, esa es una parte. Las reservas internacionales están en un nivel adecuado si estuviéramos en tiempos normales, pero no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos sumamente volatilizados, porque además no es que diariamente suba y baje el tipo de cambio, como un ejemplo, 10 pesos, ¿no? Una cosa así absurda. Pero si vemos la comparativa de las movilidades de la década pasada contra la década vigente y sobre todo los últimos 2 años, es mucho más variable la moneda mexicana, es mucho más variable las bolsas globales, el dólar, el petróleo, los commodities, etcétera. Entonces estamos en un escenario de volatilidad, quizás se vaya a quedar esa volatilidad para siempre, no lo sabemos, quizás no podemos decir ni siquiera para siempre porque no se ha adecuado dado los cambios generales que de repente se dan en las estructuras económicas globales, pero el punto es que puede ser de muy largo plazo, ¿no? Entonces, si esa volatilidad permea, ok, pero entonces las reservas internacionales no son suficientes, ¿no? Ahora, tenemos 170,000 millones de dólares ahí en alcancía para responder. Tenemos una línea de crédito con el fondo de 88,000 millones de dólares, o sea, básicamente estamos accediendo a 266,000 millones de dólares aproximadamente de recursos disponibles, pero aún así son recursos para un escenario normal a algo volatilizado, no necesariamente tan volatilizado como lo que se está viviendo hoy en día, que pudiera llevar de nueva cuenta a una toma de decisión de inversionistas globales, es decir, ya salte de México, pon a la venta CETES, ¿no? Y entonces ese escenario, esa tendencia provoque una salida de dólares, que provoque una caída en el tipo de cambio, bueno, una subida en el tipo de cambio más bien, una caída en el peso, que provoque un conflicto inflacionario, un conflicto de recesión relevante en nuestro país, ¿no? El problema más grave todavía de hablar de reservas internacionales, cita el fondo, es que tenemos, sí, 260,000 millones de dólares más o menos, pero ya comprobamos que después de gastarnos un dineral entre 2014 y 2015 para limitar la depreciación, realmente no sirvió de nada. Y lo que realmente hicieron fue acotar la implicación y fortaleza que puede tener un activo. O sea, ya no es un activo tan atractivo, valga el comentario, para poder responder por nuestro tipo de cambio. Ya se ha tenido este año que echar mano desde diciembre 3 veces pues de la alza en tasas de interés y encarecer nuestro crédito interno, ¿no? Y entonces en esa perspectiva pues se empieza a ubicar a México en un cuadrante de países con fundamentales externos medios que nos equiparan a Polonia, India, Indonesia, Corea, Suecia y Tailandia. Y yo diría, oiga, Corea, Suecia e India junto a nosotros, yo creo que están muy por encima, al menos en algunas otras métricas en sus economías. El tema es que aquí lo hace la métrica respecto a las políticas monetarias y los alcances de reacción, ¿no?, a escenarios volátiles que se viven y que pudieran llegarse a vivir más fuerte. Entonces, vemos comentarios del fondo en términos de una preocupación de no tener una economía fuerte, de tener una economía que en su parte monetaria está basada en reservas internacionales que no son suficientes y que además ya han demostrado no ser eficaces para el cumplimiento del objetivo de defender al tipo de cambio, y de que se ha tenido que echar mano de un instrumento que tiende a ralentizar la economía, como es subir las tasas, porque si en este momento no teníamos solicitudes de crédito fuertes y relevantes, pero para colmo tenemos un escenario en donde la gente casi no pide créditos y casi no invierte, y todavía subes el precio de los créditos, pues mucho menos va a ocurrir, ¿no? Y llama la atención que señalen en su reporte, así chiquitito, materia fiscal. Y uno pensaría, híjole, por favor, fondo, no vayas a decirle que nos suban los impuestos o alguna locura de este tipo. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, materia fiscal, a mi parecer, en una perspectiva de disminución de impuestos, flexibilización de la economía y de la actividad regulatoria que tenemos en este país, ¿no? Ahí es donde está en mucho de dónde escarbar para averiguar y tratar de resolver la temática.
Voy al último corte, regresamos en segundos. Siga aquí en Solo Negocios.